Estas jóvenes, les envío un saludo caluroso y fraterno de parte de su profesor incondicional, el profesor Frank. Continuando con el capítulo de anatomía, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de anatomía vegetal, que tiene dos focos de estudio: la organografía vegetal y la histología vegetal. La histología vegetal se encarga de estudiar a los tejidos que se encuentran en el interior de la planta. Cuando la planta se encuentra en su estado de formación, lo ubicamos en el interior de la semilla, en forma de embrión. Cuando la semilla germina, formará el primer cuerpo de la planta. Las células encargadas de esta función son los meristemos. Los meristemos tienen como función el crecimiento de la planta, el desarrollo y crecimiento de la planta. Y hay dos tipos de crecimiento: un crecimiento primario o básico y un crecimiento secundario. La planta va a crecer en longitud y el responsable de ese crecimiento es el meristemo apical. La planta va a crecer en grosor, el responsable de ese crecimiento es el meristemo lateral. Entonces ya ubicamos a los dos meristemos y su función más importante es el crecimiento longitudinal, ¿no?, el alargamiento de la planta, y un crecimiento en grosor por parte del meristemo lateral. Gracias al meristemo, la planta tiene un crecimiento ilimitado. Son células que están en constante división, desde la germinación hasta toda la etapa de su vida, hasta su muerte. La planta tiene un crecimiento ilimitado que va a ser impedido por el ambiente hostil en donde se desarrolla. El meristemo apical, el que desarrolla un crecimiento longitudinal, se va a ubicar en el ápice del tallo y en el ápice de la raíz. Este meristemo apical que permite el crecimiento del tallo, ¿no?, para el acercamiento de las hojas hacia la luz, y el de la raíz para el acercamiento del cuerpo de la planta hacia el agua, va a permitir un crecimiento en longitud. Este crecimiento en longitud va a ser un crecimiento que va a desarrollarse principalmente y de una forma vital y fundamental en las herbáceas. Las herbáceas, las plantas herbáceas, las hierbas, solamente desarrollan crecimiento primario por parte del meristemo apical. En cambio, las plantas arbustivas y las plantas arbóreas desarrollan, aparte de un crecimiento primario, un crecimiento secundario por parte del meristemo lateral. Entonces, vamos a hablar justamente del meristemo apical. Este crecimiento en longitud se va a desarrollar gracias a tres tipos de tejidos. Este meristemo apical va a formar un tejido externo, ¿no?, que se encuentra en la parte superficial de la planta, ¿no?, en la parte externa, que se denomina protodermis. Se va a diferenciar en una protodermis, en la parte externa. En la parte intermedia, que está de color azul, se va a formar otro tipo de meristemo, denominado procambio, ¿no?, que está aquí, ¿no?, el procambio. En la parte interna se va a formar otro meristemo, denominado meristemo parénquima fundamental. Entonces hay tres tipos de meristemos que va a formar el meristemo apical, ¿no? La protodermis, que se encuentra en la parte superficial, ¿no?, que también se denomina corteza, ¿no?, la parte superficial o corteza. En la parte intermedia, que se denomina procambio, y en la parte interna, que se denomina parénquima fundamental, tanto en el tallo como en la raíz. Esta es una vista del tallo y esta es una vista de la raíz, ¿no? Estos tres tejidos son los que posteriormente se van a diferenciar en los tejidos
bueno, diferenciados, ¿no? En estos tejidos que vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, en toda planta siempre va a haber un crecimiento primario. Todas las plantas presentan un crecimiento primario. Las plantas arbustivas y arbóreas tienen un crecimiento secundario. Y el responsable de ese crecimiento es el meristemo lateral. El meristemo lateral presenta dos tipos, ¿no? Se diferencia en dos tipos. Si se denominan cambium. Cambium porque está en constante diferenciación. Cambium, ¿no? Justamente hay dos tipos de meristemo. Estos meristemos, a ver, antes de empezar a hablar con los tipos, estos meristemos van a desarrollar anillos concéntricos, ¿no? Van a desarrollar una diversidad de anillos concéntricos. Estos anillos concéntricos van a permitir el desarrollo o crecimiento en grosor, ¿no? En las plantas arbóreas, en las plantas arbustivas, hay un robustecimiento, un crecimiento en grosor, ¿no? Y justamente vamos a hablar primero del cambium suberoso. El cambium suberoso va a permitir el crecimiento de la corteza. ¿Se acuerdan que esto de aquí le dije corteza? Justamente esa corteza va a formarse gracias a la diferenciación de este meristemo. Este meristemo que se va a diferenciar se denomina cambium suberoso. Este meristemo llamado cambium suberoso va a diferenciarse hacia afuera en un tejido denominado suberocorcho. Es un tejido que va a incorporar sustancia de suberina generando la muerte celular, la muerte de ese tejido, de estas células, ¿no? Entonces, estas células que van a formarse en la parte externa del cambium suberoso se denominan suberocorcho. Son células que están engrosando su pared celular con sustancia de suberina. Entonces la célula va a engrosar su pared celular de tal manera que va a impedir el ingreso de nutrientes y van a morir, ¿no? Entonces, toda esta franja de color negro es el suberocorcho, ¿no? Son células suberificadas, células muertas. ¿Quién lo formó? El cambium suberoso, este tipo de meristemo, ¿no? Hacia afuera forma el suberocorcho, pero hacia adentro va a formar lo que está aquí de color verde, es la felodermis. Hacia el interior del cambium suberoso va a formar la felodermis, que son células parenquimáticas que presentan cloroplastos, ¿no? Entonces, cambium suberoso, hacia afuera hay suberocorcho con células muertas que han engrosado su pared celular, y hacia el interior células vivas que presentan cloroplastos, ¿no? Todas estas tres capas van a formar parte de la peridermis que vamos a hablar después, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al meristemo lateral. La franja que se encuentra en la parte externa, ¿no?, que reviste a la planta, ¿no?, tanto del tallo de la raíz, esta cubierta que encuentran acá se denomina corteza, ¿ya? Esta cubierta tiene un nombre, se llama corteza. Entonces, el cambium suberoso, ¿qué va a formar? La corteza, tanto en el tallo, en la raíz de las plantas arbustivas y arbóreas, ¿no? Ahora, en la parte interior, que se denomina médula, tiene otro nombre, ¿no? Se llama médula. La parte interna se llama médula. La parte interna, que se llama médula, se encuentra otro anillo concéntrico meristemático, que se denomina cambium vascular. Este cambium vascular, que está aquí de color rojo, este cambium vascular, se va a diferenciar hacia afuera en un tejido conductor denominado floema. Y hacia adentro se diferencia en un tejido conductor denominado xilema. El cambium vascular forma el floema y el xilema secundario, porque recuerda que este es un crecimiento secundario. Profesores, y este de aquí, este tiene crecimiento primario, ¿cierto? Entonces el xilema y floema primario se va a formar en este lugar. Claro, por eso aquí hablamos de secundario, no te olviden, segunda etapa, secundario. En una segunda etapa van a formar estos tejidos conductores. A ver, como les mencioné, ¿no? Entonces, la parte interna va a formarse anillos concéntricos por parte o mediante este tejido meristemático llamado cambium vascular, ¿ya? Cambium vascular. Hacia afuera, floema. Hacia adentro, xilema. Anillos concéntricos conductores. Los de aquí, ¿qué función tienen? Protectores.
protegen la corteza, ¿no? Revisten el tallo y la raíz protegiendo la planta. Y esto de acá permiten la conducción de nutrientes, ¿no? Permiten la conducción de nutrientes, por eso se dicen tejidos conductores, ¿no? Protectores y conductores. No se olviden, ¿ya? Son anillos concéntricos que en cierta medida van a permitir el engrosamiento del tallo y la raíz en las plantas arbustivas y arbóreas. Entonces, estas son las plantas, este es el desarrollo que se va a dar de la planta gracias a los meristemos laterales y apicales. Cuando estos tres tejidos, se empiezan a diferenciar, tanto la protodermis se va a diferenciar en sistema, la protodermis se va a diferenciar en sistema dérmico, ¿no? La protodermis se diferencia en un sistema dérmico, el procambium se diferencia en un tejido, en un sistema vascular, y el parénquima fundamental se va a diferenciar en el sistema fundamental. O sea, estos tres tejidos van a formar los tres sistemas que hablamos ahorita en estos momentos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir. La protodermis se diferencia en el sistema dérmico, el procambium se diferencia en el sistema vascular y el parénquima fundamental se diferencia en el sistema fundamental. Estos sistemas presentan tejidos. Cada sistema tiene una función. El sistema dérmico se encarga de estudiar a los tejidos protectores, ¿no? El sistema fundamental se encarga de estudiar a los tejidos importantes en las funciones como la fotosíntesis, almacenamiento de nutrientes y soporte. El tejido vascular permite la función de conducción de nutrientes. Y justamente lo ubicamos aquí, ¿no? El primero es el tejido protector, ¿no? El tejido, dérmico, ¿no? Que son los protectores. Entonces la protodermis se va a diferenciar en sistemas dérmicos conformados ¿por qué? Conformados por la epidermis y la peridermis. El sistema dérmico está conformado por células de revestimiento, células que van a revestir el tallo, la raíz, van a revestir las hojas, el fruto. Son tejidos de revestimiento. Son tejidos que van a proteger a la planta contra agentes externos, agentes mecánicos como la luz, el aire, agentes químicos que van a ser producidos por insectos y así sucesivamente. Los protegen contra agentes externos. Estos tejidos protectores se van a desarrollar en dos grupos. En las plantas herbáceas van a conformar una o dos capas de revestimiento. En las plantas herbáceas se denominan epidermis. Son células transparentes, son células que no presentan cloroplastos, son células que revisten tanto el tallo, la raíz y todos los órganos importantes de la planta. Son células que no presentan cloroplastos. La epidermis tiene una variedad de tejidos en la hoja. Y justamente hemos graficado aquí a una hoja, ¿no? Para poder observar justamente los tipos de epidermis que encontramos. En la epidermis, en la epidermis de la hoja, encontramos, por ejemplo, a los estomas. Estas células que tienen unos puntitos de color verde son estomas que presentan cloroplastos y que su función es llevar a cabo el intercambio gaseoso. Es decir, la incorporación de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono. La incorporación de dióxido de carbono y la liberación de moléculas de agua. Entonces, ¿cómo se llaman estos órganos, estos epidermis? Se denominan estomas, ¿no? Los estomas. También tenemos por aquí a otro tipo de células epidérmicas diferenciadas que se denominan pelos o tricomas. Los pelos o tricomas pueden ser de diversos tipos. Pueden haber tricomas o pelos unicelulares o pueden haber tricomas o pelos pluricelulares. Aquí tenemos a un tricoma o pelo pluricelular. ¿Cuál es la función de los tricomas? Los tricomas tienen como función evitar la pérdida de agua, evitar la transpiración, ¿no? Evitar la pérdida de agua y la desecación de la planta. Ellos reducen la transpiración. Su presencia es importante en el momento de insolación, en el momento donde hay
mayor pérdida de agua, ¿no? Su presencia es importante en ese sentido. Ahora, por otro lado, tenemos aquí a la peridermis. La peridermis se va a formar en las plantas arbustivas o arbóreas. Por ejemplo, habíamos mencionado que el cámbium suberoso forma 3 capas de células, ¿no? Va a estar conformada por 3 capas de células. El suberocorcho, el mismo cámbium suberoso y la felodermis. Estas 3 capas van a revestir con una mayor eficacia en las plantas arbóreas y arbustivas, ¿no? Estas 3 capas que se forman aquí se denominan peridermis. Suberocorcho, cámbium suberoso y felodermis formaría una capa gruesa que va a proteger con una mayor eficiencia en las plantas leñosas como las arbustivas y las arbóreas, ¿no? Ahí tenemos peridermis. La peridermis es un compendio de tejidos que tienen una importancia vital en estas plantas para su supervivencia, ¿no? Pero también hay otro dato importante. Como la peridermis impide que la célula pueda transpirar, ¿no? Pueda intercambiar su sustancia, existen células que se van a encargar de llevar a cabo la transpiración. Esas células son las lenticelas. Hay unos orificios, ¿no? Unas aberturas que se encuentran a lo largo del tallo que van a permitir el intercambio gaseoso. Esas células que se encargan de ese proceso son las lenticelas, ¿no? Lenticelas, que se encuentran en el tallo. De esta manera van a reducir el obstáculo, ¿no? Van a reducir que la planta no pueda transpirar, ¿no? Peridermis. Entonces tenemos aquí otro grupo de plantas, otro grupo de tejidos que conforman el sistema fundamental. El sistema fundamental está conformado principalmente por el parénquima. No lo he puesto aquí, pero este es el parénquima, ¿no? El parénquima lo vamos a observar en todo el cuerpo de la planta. En verdad conforma la masa corporal de la planta y que tienen funciones diversas. Entre las más importantes es desarrollar la fotosíntesis. Pero vamos a ver que también tiene la función de formar el esqueleto de la planta. Tiene una función de soporte. Y aquí, por ejemplo, hemos hecho una gráfica para poder observar el interior de una hoja, ¿no? Hacemos un corte transversal de la hoja donde estamos observando los tejidos parenquimáticos. Los que están con puntitos verdes son los tejidos parenquimáticos. Aquí he dibujado un estoma porque los estomas, que son células epidérmicas, presentan cloroplastos, ¿no? Son los únicos que presentan cloroplastos. Pero miren acá, lo que creo que identifiquen es justamente a estas células, ¿no? Estas células que están aquí son parénquimas clorofilianos. Son parénquimas con clorofiliano, parénquima con pigmentos clorofilianos, ¿no? Esta clorofila le va a permitir desarrollar la fotosíntesis, ¿no? Parénquima clorofiliano. Son de dos tipos, ¿no? Aquí tenemos un parénquima empalizada y aquí tenemos un parénquima acuífero, ¿no? Perdón, aerífero, ¿no? Un parénquima aerífero. Justamente también hay dos tipos de parénquimas más. Aparte del parénquima clorofiliano, se encuentran dos tipos de parénquimas. El parénquima aerífero, que se encuentran en las plantas acuáticas, que lo permite flotar en el agua, ¿no? Estas plantas acuáticas que se encuentran flotando en el agua, de las plantas acuáticas cumplen esa función, ¿no? También encontramos a otro parénquima que almacena reservas de agua. Ahí tenemos, por ejemplo, las plantas como las cactáceas que almacenan gran cantidad de agua. Este parénquima se denomina acuífero, ¿no? Acuífero. Entonces, parénquima clorofiliano, parénquima aerífero y parénquima acuífero son los tipos de parénquimas que encontramos en este tipo de sistema denominado fundamental, ¿no? También hay un parénquima más, que es el parénquima de reserva, que almacena sustancias de agua, almacenan sustancias de excreción, ¿no? Almacena una diversidad de sustancias que van a permitir generar diversas funciones en la planta, ¿no? Pero la principal es almacenar sustancias de reserva, ¿no? Como el almidón. Y aquí tenemos, por ejemplo, los tejidos de soporte. Tenemos dos tejidos de soporte. El tejido de colénquima y el tejido esclerénquima. En las plantas juveniles se desarrolla un colénquima, ¿no? Un colénquima.
Y específicamente en las plantas herbáceas están conformadas por este esqueleto. El esqueleto de la planta está conformada por colénquima, que se ubican principalmente en los pecíolos y en la parte superficial, en la parte de la corteza de la planta, ¿no? Este colénquima se encuentra principalmente en plantas herbáceas, ¿no? Plantas herbáceas, y tienen la función de dar flexibilidad a estas plantas, dar flexibilidad y dar soporte, ¿no? Son células vivas. En cambio, las células que dan soporte en la planta arbóreas y arbustivas se denominan célula del esclerénquima. El esclerénquima son células que han desarrollado una rigidez, una resistencia, que van a permitir dar mucho más soporte a estas plantas, que son las arbustivas y arbóreas. Estas células son células muertas, ¿no? Y justamente para poder detallar algunas características morfológicas hemos desarrollado estos dibujos, ¿no? Entonces el colénquima hemos mencionado que se encuentran en las plantas herbáceas, ¿no? Principalmente en las plantas herbáceas, y su característica, su cualidad es la dar flexibilidad a estas plantas, ¿no? Y se debe justamente, ¿por qué? Porque sus células han generado un engrosamiento de su pared primaria. Su pared celular ha sufrido un engrosamiento, ¿no? Un engrosamiento de la pared celular. Y como podemos ver aquí, ese engrosamiento se puede visualizar mediante placas o segmentos de pared celular que van a segmentarse o almacenarse en forma de láminas, ¿no? Entonces aquí tenemos un colénquima laminar, o se van a almacenar en el ápice y se denomina parénquima angular, ¿no? Entonces se relega en forma de láminas, laminar, o en el ápice, en el vértice, perdón, entonces se denomina parénquima angular. De acuerdo al lugar donde se va a almacenar este parénquima, este engrosamiento de la pared celular, tiene un nombre particular, ¿no? También hay otro colénquima llamado colénquima lagunar, ¿no? Pero esto de aquí es el parénquima laminar y angular. Laminar y angular. Entonces, ¿colénquima qué es? Allá, engrosamiento de la pared celular. Pero recuerde, engrosamiento principalmente de los componentes que hay en la pared celular, que es la celulosa y la hemicelulosa, ¿no? En cuanto al esclerénquima, el engrosamiento es mucho más riguroso. Miren acá. Aquí tenemos, por ejemplo, esta fibra, ¿no? Que observamos aquí, esta célula larga de esclerénquima, sufre un engrosamiento mucho más intenso. Ese engrosamiento se debe a la incorporación de una sustancia denominada lignina, ¿no? La lignina se empieza a sedimentar. Algunos especialistas mencionan que es una tercera pared celular, es una pared celular adicional, ¿no? Pero no, en verdad, es un engrosamiento de la pared secundaria, ¿no? Porque la pared está conformada por dos capas, la primaria y la secundaria, pero el engrosamiento se da justamente en la pared secundaria. En cambio aquí se daba en la pared primaria. Aquí había un engrosamiento solamente de celulosa y hemicelulosa. En cambio aquí hay un engrosamiento por parte de una sustancia mucho más rígida, que es la lignina, ¿no? Esto de acá, ¿no? Engrosamiento de la lignina. Y ahí tenemos, ¿no? Esclerénquima, engrosamiento mucho más rígido. Estas células, como se han engrosado demasiado, estas células llegan a morir, ¿no? Entonces, la esclerénquima está conformada por células muertas. Y finalmente, en el sistema vascular tenemos a las células que conducen sustancias, células que transportan sustancias. Las sustancias que se van a transportar son la savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta va a ser transportada por un tejido conductor denominado xilema. Estos tejidos conductores están conformados por conductos tubulares, como ustedes ven acá, que son gruesos, ¿no? Como el xilema, ¿no? Y que son mucho más finos, como el floema. El xilema está conformado por conductos gruesos denominados tráqueas y
traqueidas. Todas las células presentan traqueidas, todas las plantas presentan traqueidas, pero las tráqueas se encuentran en las plantas más evolucionadas como las angiospermas, ¿no? Las tráqueas. Miren, tráqueas y traqueidas, o también le llaman vasos y traqueidas, ¿no? Entonces, estos vasos son conductos mucho más gruesos que han perdido su contenido y por lo tanto son células muertas, ¿no? Han formado un conducto que permite el transporte de sustancia desde la raíz hacia las hojas, ¿no? Es un conducto principalmente conformado por células muertas. ¿No? Las tráqueas son de mayor grosor que las traqueidas y presentan una diversidad de ornamentaciones en su superficie, ¿no? Generando una diversidad de vasos o de tráqueas, ¿no? Pero también otra particularidad de estas tráqueas es que en la parte vertical, en las partes terminales existe unas hendiduras, ¿no? Unas franjas que permiten el transporte de las sustancias, ¿no? Estas franjas que observan aquí, estas placas que observan aquí, son lo que van a permitir el transporte de sustancias por este conducto, por estas tráqueas, ¿no? Y es lo mismo acá las traqueas, también van a haber una serie de placas, ¿no? Placas que van a permitir justamente el transporte de estas sustancias. En cuanto al floema, son conductos mucho más finos que van a permitir el transporte de sustancias desde las hojas hacia todas las partes de la planta, porque ellas transportan savia elaborada, savia procesada, savia producto de la fotosíntesis. Todas las sustancias que son elaboradas por la planta en la fotosíntesis van a ser transportadas